Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer, reflexionar y reflexionar junto con la reflexión de nuestro hermano en la fe, la parábola del sembrador, donde nuestro Señor Jesucristo nos da la clave de su mensaje, nos da la clave para entender la profundidad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la profundidad de la palabra de Dios y el camino que hay que recorrer para llegar a que esa palabra germine en nuestros corazones y dé fruto. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿No sabéis? Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amén, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas en la fe, nuestro Señor Jesucristo nos da la clave aquí para ver, para entender, para oír, para escuchar, para recibir, para que la palabra germine en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos pone a prueba, nos pone un filtro para que lo superemos, pero no con la mirada eh, material. Todas las parábolas tienen una mirada espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice: el que tiene oídos para oír, oiga. No son los oídos materiales, son los oídos espirituales. Tenemos que escuchar la palabra espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que profundizar, y hacer introspección dentro de nosotros, sentir nuestra parte espiritual, vivir nuestra parte espiritual.
y leer, reflexionar y dejar que la palabra como una semilla profundice en nuestro espíritu. Y empecemos a oír esos pasos de nuestro Señor Jesucristo, esa música de su voz, ese viento, ese sonido del viento y ver sus brazos, mirar a las estrellas y ver los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Sentir que nuestro Señor Jesucristo nos envuelve. Sentir que lo material es solo parte del camino. Nuestro Señor Jesucristo quiere que oigamos su palabra con el Espíritu. Y por eso, como reflexiona nuestro hermano en la fe, que ahora vamos a nuestro Señor Jesucristo, que conoce perfectamente la condición humana, que nos avisa, cuidad que os envío como lobo, como ovejas en medio de lobos. Sabe que la lucha espiritual, que los enemigos espirituales, que el enemigo ha vencido a muchos. La lucha no es contra carne, huesos y carne. Es contra potestades, hermanos, hermanas en la fe. Es contra Satanás, nos lo advierte nuestro Señor Jesucristo. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, hermanas en la fe, tenemos que seguir leyendo, seguir profundizando, seguir calando la palabra de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, para que germine y para que dé fruto. Y el fruto es que nuestro espíritu se eleve por encima de lo material. Que la luz que nuestro Señor Jesucristo ilumina, que la luz que nuestro Señor Jesucristo nos ilumina, que la luz que nuestro Señor Jesucristo ilumina en nuestro corazón, resplandezca en el corazón de todos los que nos rodean. Por eso nuestro Señor Jesucristo pone filtros a su mensaje, para que a los que llegue de verdad el fruto sea de 30 a 60 y a 100 por uno. Qui foris sunt in parabolis omnia fiunt, nequando convertantur et dimitantur eis peccata. Quienes fuera están en parábolas, todo se les anuncia, para que nunca se conviertan ni se perdonen sus pecados. Atención, reflexiona nuestro hermano en la fe, atención que Cristo da una gran señal para saber quién va a tener posibilidad de salvarse, de entrar en el reino de Dios. Es tremendo lo que dice. Los que están fuera no van a comprender las parábolas del Evangelio. Los que están fuera son los que solo están en la parte material, los que no sienten la parte espiritual.
Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Hay una llave, hay una clave para entenderlo todo, y es mirar con la mirada del Espíritu, que todos tenemos, todos, absolutamente, hermanos, hermanas en la fe. Forma parte de la condición humana. Lo que pasa es que hay muchas circunstancias, muchas trabas que se van poniendo a lo largo de la vida que nos van silenciando esa parte espiritual. Personas, lugares, situaciones, trabajos, afanes y pecados que nos van apartando de la parte espiritual. Por eso los que están fuera del camino espiritual, no van a comprender. Porque aunque oyen, no entienden. Y aunque miran, no ven. No han interiorizado, reflexiona nuestro hermano en la fe. No han meditado. No han investigado profundamente su fe. Y se han quedado en apariencia. No en espíritu y en verdad. O directamente han rechazado el Evangelio. No han despertado su dimensión espiritual. No han despertado su parte espiritual. O directamente, como reflexiona nuestro hermano la fe, han descartado el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo quiere que sea así. Quiere que no sea obvio. Nuestro Señor Jesucristo no es obvio. Dios no es obvio. Nuestro Señor Jesucristo, como hace Dios, nos pone miguitas para llegar a Él. Para llegar a que esa semilla germine en nuestro corazón. Para que nos convertamos con la palabra en hijos de Dios, en hermanos pequeños suyos. Y es un proceso de transformación. La semilla somos nosotros. Cada humano es la semilla. La palabra es el agua que la despierta. Hermanos, hermanas en la fe. Todo humano es una semilla de un posible hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para regar esas semillas para que florecieran. Pero si la semilla no tiene esa dimensión espiritual, si la semilla solo es material, no va a florecer al espíritu. Parece que Cristo tiene claro que algunos nunca se van a convertir, reflexiona nuestro hermano en la fe, nunca van a entender el mensaje. Es terrible, cientos de millones de personas están en esta situación. Estamos viviendo ya señales parabólicas anunciadas en el libro de la Revelación que muchos no entienden. Intentemos hacer lo que podamos para que al menos algunos quieran conocer el Evangelio, y tengan la oportunidad de comprenderlo y salvarse, que así sea. La única manera de que esto sea así, como reflexiona nuestro hermano en la fe, es que nosotros seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, guerreros de la palabra de Dios, guerreros con el Espíritu, guerreros contra el mal, guerreros contra Satanás, y que parte de esa luz que nuestro Señor Jesucristo ilumina en nuestro corazón se refleje en las personas que están predispuestas a recibir a reflejar esa luz. No pretendan, hermanos, hermanas en la fe, hacer que esa luz refleje en todos los que contacten. Eso es imposible. Ya nos lo advierte nuestro Señor Jesucristo. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Han de ser muy fuertes, hermanos, hermanas en la fe. Pero la recompensa es infinita
hermanos, hermanas en la fe. La recompensa es infinita porque es el rostro de Dios. Volver a ver a nuestro Señor Jesucristo, volver a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos dé la mano para seguir el camino más allá de la muerte. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que la palabra de nuestro Señor Jesucristo llegue al fondo de su espíritu, anide en su corazón y ilumine el camino el resto de su vida. Amén.